los santos de la región de Lima y todos los santos que se han ido añadiendo. Señor, gracias que estamos bajo este ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. Permítenos, Señor, más que cumplir o con el cubrir un bosquejo para ganar un conocimiento objetivo esta tarde, concédenos ver una visión. Concédenos ver una visión que nos inspire. Señor, que inspire a las familias, a los padres, que inspire a los servidores que sirven en el conducto de pastoreo, con los niños, con los jóvenes, con los universitarios, que pastorean los que han salido del entrenamiento, los adultos jóvenes. Señor, una visión que nos apriete por dentro, Señor amado. Una visión para darte, Señor, y para ser un factor de cambio para cerrar esta era, Señor. Te damos también, Señor, a los jóvenes. Señor, el Salmo 24 habla de los que buscan tu rostro. Señor, no queremos hacer cosas de manera mecánica. Queremos buscar tu rostro. Queremos tener una dulce comunión contigo. Que a partir de ello, no solamente tú nos santifiques internamente, sino que también puedas poner tu carga, puedas apretarnos internamente para responder de manera voluntaria, para darte el permiso, el consentimiento, para que tú hagas con nosotros, Señor, y produzcas en nosotros el querer como el hacer, de darte esta cooperación, asumir esta responsabilidad dispensacional que tenemos para el cierre de esta era. Gracias, Señor. Gracias que tienes un pueblo. Gracias que tienes un pueblo en Perú, en Lima, en muchas ciudades en Perú y en todo el mundo latinoamericano. Señor, utiliza estos tiempos de restricción, de cuarentena, que le hemos llamado el entrenamiento a tiempo completo a domicilio de la cuarentena, para inquirir en tu rostro, Señor, para derramarnos delante de ti, Señor, para abrirnos, para darte la oportunidad que tú inicias, Señor, en tu frescura. Gracias que cuando tú inicias en tu frescura, Señor, tú suprimes, tú echas abajo, tú reprendes, tú atas, tú limitas al enemigo externo y al enemigo interno, Señor. Por eso te agradecemos tanto que tú eres tan fiel, Padre amado, que nos llamaste y nos metiste en la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Señor, y que nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos que andan y están en la luz. Esta tarde queremos decirte que amamos la luz. Queremos decirte que queremos asumir nuestras responsabilidades para el cierre de esta era. Señor, pero nosotros solamente podemos cooperar. Necesitamos que tú te forjes por medio de tu impartición triuna en nosotros para obtener este instrumento, este vaso corporativo, esta novia que se ha preparado, este cuerpo edificado que entra a la realidad del nuevo hombre por medio de vivir, Señor, en la realidad del reino de los cielos, permitiéndote a ti como el hombre interior, como el rey semilla, extenderte y gobernar, Señor, forjarte en nuestras partes internas hasta madurarnos por completo. Gracias por esta visión monumental de tu santa economía. Gracias que estamos bajo este ministerio tan puro que nos ha sido puesto en nuestras manos, Señor. Queremos corresponderte en esta tarde, Señor, no para hacer nada, simplemente para escuchar y hablar y darte el tiempo para abrirnos a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Aleluya. Bueno, amados, llegamos al último bosquejo de esta serie de 4 que se ha dado en estos pasados 2 fines de semana. Recapitulando un poco, el fin de semana anterior, en el mensaje 1 hablamos sobre las 3 responsabilidades dispensacionales que tenemos los creyentes que queremos vencer al fin de la era, que son la propagación del evangelio del reino, que es también el nosotros pastorear con ternura en la casa para impartir al Señor Jesucristo, apacentando a los creyentes.
una carga que está muy relacionada también con este hablar final. Y además entrar al ministerio de oración de la iglesia para poder orar en el principio de la viuda para que el Señor nos haga justicia de nuestro adversario. Ahí está ese bosquejo. Lo pueden considerar, lo pueden disfrutar. Simplemente son fotografías de este ministerio tan rico y tan vasto para enfocarnos en esa necesidad. En el mensaje 2, pues vimos el asunto y la necesidad de vimos a través del libro de Apocalipsis el cumplimiento profético de ciertos asuntos que nos llevan a este momento en que estamos, y terminamos ahí en Apocalipsis 8 volviendo a enfatizar la necesidad que el Señor tiene de un pueblo que entre, que sea uno con él, el eco de él en la tierra, que sea el conducto de doble vía que sube al trono por el espíritu de fe, por el espíritu regenerado, para captar las cargas que tiene el Señor y poder entonces el Señor, con la cooperación humana en la tierra, descender sobre la tierra la voluntad de Dios, principalmente con lo que tiene que ver con el cierre de la era. Y vimos claramente que cuando el Señor obtiene esta novia vencedora, que puede ser arrebatada, los eventos de la segunda mitad de la semana 70, es decir, los 3 años de la gran tribulación, se desencadenan rápidamente para el terminar de esta era y hacer la transición hacia la manifestación del reino de los cielos, donde los creyentes vencedores serán la nueva Jerusalén y correinarán juntamente con Cristo durante ese reino milenial. Es un asunto no de nuestra salvación eterna, sino un galardón para los vencedores. Y ayer compartíamos con los jóvenes la carga específica de nosotros darle al Señor nuestra cooperación por medio de permitir que el Señor nos gane de una manera particular a la luz de estas cargas y responsabilidades. Ayer tocamos una serie de puntos específicos con respecto al libro de Daniel, con respecto a la fidelidad que tuvo, obviamente, la formación que ellos recibieron en sus hogares, aunque toda la nación como un todo se degradó hasta el punto de que la palabra profética de Moisés se cumplió y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero en Daniel y sus compañeros vemos el resultado del trabajo, aunque anónimo, de unas familias que forjaron en ellos cierto estándar, cierta constitución que les permitió a ellos vencer 6 asuntos de la estrategia del enemigo para tratar de anular y destruir el testimonio del Señor en la tierra. Y vimos que ellos lo hicieron, y de esta experiencia derivamos 3 principios espirituales, ¿cierto? Número 1, vimos el asunto de del compañerismo espiritual. Vimos que Daniel fue el que interpretó, pero fue su equipo, su núcleo de compañeros el que oró para que eso sucediera. Vimos que eran un equipo, eran un núcleo compenetrado. Número 2, vimos que Daniel tenía un espíritu excelente. Tenemos un espíritu maravilloso, como Pablo le dijo a Timoteo, de amor, de poder y de una mente sobria. Y destacamos ayer que en nuestro espíritu no meramente mora un espíritu, mora una persona que siente, piensa y decide de cierta manera. Tenemos que aprender, tenemos que meternos ese asunto en nuestra manera de proceder. No basta meramente con disfrutar el espíritu para tener vida y paz. Tenemos que tener conciencia de que en nuestro espíritu hay un hombre interior que tiene una voluntad, que tiene una manera de hacer las cosas. Y entrar a la realidad del reino de los cielos es vivir por los sentimientos, las voliciones, la voluntad y la manera de pensar de esa persona. Para eso, él tiene que ganarnos completa y plenamente. Y el tercer punto que vimos ayer en cuanto a los jóvenes, teniéndolos al frente, ¿verdad?, de la conferencia virtual, fue el asunto de estar conscientes de que si nosotros vamos a ser absolutos para la verdad y si vamos a ser absolutos para darle al Señor la cooperación que Él necesita en esta era por medio de guardarnos y preservarnos y practicar estas cosas que hemos visto anteriormente,
aunque no busquemos la pelea del enemigo, la vamos a tener. Es decir, el enemigo, el sistema, la era se va a oponer espontáneamente a nosotros. Y vimos que aunque no buscamos el ser mártires, ni buscamos, no estamos por ahí buscando el entrar en una pelea. La mera posición absoluta que tomemos como jóvenes en el Señor para ser uno con sus intereses provocará automáticamente que el enemigo persiga y trate de hacer las 5 cosas que él hace. Miren, jóvenes y hermanos queridos, la Biblia nos da 5 actividades claves que el enemigo lleva a cabo. Matar, robar y destruir. Eso está en Juan capítulo 10. Y engañar y acusar. Eso está en Apocalipsis capítulo 2. Esas 5 actividades serán activadas por el enemigo tan pronto que asumamos una postura absoluta por causa de los intereses del Señor a la luz de la necesidad de esta era. Así que no se sorprenda si usted es uno que a la luz de estos 4 mensajes se torna al Señor, aprovecha el entrenamiento de tiempo completo a domicilio llamado cuarentena, se abre delante del Señor, se derrama delante de Él y usted es recobrado por el Señor y desde tan pronto abran la puerta y tan pronto usted salga para afuera, empieza a encontrar todo tipo de oposición y de problemas. ¿Por qué razón? Porque los creyentes que son pasivos, los creyentes que tienen una unidad pasiva, que no realmente no están viviendo por este hombre interior, pues no les representan un problema al enemigo. El enemigo tiene problemas con aquellos que aunque son como el queso suizo lleno de defectos y de boquetes, le dan el consentimiento al Señor para ser absolutos para sus intereses. Inmediatamente el enemigo se levantará en contra de usted. Y yo le puedo dar testimonio de eso en 48 años de vida cristiana. Siempre que nos levantemos en esa dirección, el enemigo se opondrá. Ok, habiendo hecho esta introducción, vamos entonces a considerar, amados preciosos, que hoy en esta reunión final, ayer en este lugar de conferencia virtual, los jóvenes estaban al frente y los padres, servidores, hermanos que toman la delantera, los obreros, estaban a la parte de atrás del lugar de conferencia. Hoy invertimos el orden. Ahora vamos a traer al frente a los padres, a los servidores que sirven con cada una de las edades, a los hermanos que toman la delantera, a los obreros y todo el que se haya conectado por ahí, que yo no sé cuántos son. Ahora esos hermanos vienen al frente y ustedes, queridos jóvenes, van a la parte de atrás. Eso significa que ambos estamos en el mismo salón. Recuerden que ayer ya trazamos el principio de la primera generación y la siguiente generación con Génesis 7:7. Recuerdan, Noé entró al arca con sus hijos. La primera generación, que fue la que heredó, la depositaria de todos los logros que sus antepasados experimentaron en la línea de la vida. Noé fue depositario de ellos, fue considerado un hombre justo y Jehová se cansó de contender con la carne, venía el juicio, es decir, venía el cambio de dispensación, por lo tanto hacía falta un instrumento para ser trasladados de esta generación a la siguiente generación, y ese era el arca. Pero el contenido del arca era la fidelidad de la primera generación al ser depositaria de la herencia en vida que recibió de sus antepasados, que se multiplicaron preparando y modelando y cuidando y fomentando a esta siguiente generación para que entrase en el arca. Yo les decía a ustedes ayer que yo no creo que Noé estuviese trepado en un andamio construyendo en el arca el tercer piso. Él estaba allí y estaba animando, pero los que muy probablemente estaban trepados en los andamios y trepando y laborando directamente eran los hijos y todos los otros que pudieran estar allí, indicando el principio de Efesios capítulo 4. Los que han madurado, su función y su gracia perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para que ellos lleven a cabo esa obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la generación de
la responsabilidad de mi generación, por lo que yo le voy a dar cuenta como padre, servidor, esclavo del Señor. Al Señor en el tribunal de Cristo no es meramente cuántas conferencias yo di o cuántas clases yo di en el entrenamiento o cuántos países yo visité. No, el juicio delante del tribunal de Cristo va a comenzar con mi propia familia. Va a comenzar, tal vez las preguntas serán, ¿en cuántos tú te reprodujiste? ¿Cuántos fueron por tu labor como un esclavo, fueron perfeccionados junto con otros hermanos para que ellos entonces llevaran a cabo la obra del ministerio? Y particularmente en el tiempo de nuestra edad, donde obviamente ya nuestra función es como la de Noé, no es para estar ocupando, usando lenguaje deportivo, la cancha para sustituir el trabajo, la labor directa que muchos preciosos jóvenes deben estar llevando a cabo, mientras nosotros simplemente estamos para pastorearlos, para dar el ministerio de la palabra, para motivarlos, para fomentarlos, para echarlos hacia adelante, de manera que de manera orgánica ellos comiencen a hacer lo que le tocó a mi generación hacer. Yo creo que en esa línea va la carga de este mensaje. Habiendo dicho esto, queridos hermanos, ustedes notarán que este es un bosquejo un poquito particular. Es un bosquejo donde, o es un documento donde lo que queremos es tratar de transmitirles una carga, amados, una carga. El título lee la responsabilidad de la primera generación, porque ahora los que están al frente en este lugar de conferencia virtual son las familias, los matrimonios, los padres, los abuelos, los que se encargan de los niños, los servidores en el conducto de pastoreo, los ancianos, delanteros, los obreros, es decir, ellos están al frente en la silla y nuestros queridos jóvenes están a la parte de atrás, pero ambos estamos en el arca. Ambos estamos escuchando, aunque el énfasis de esta comunión final es para la generación, los que estamos en esa responsabilidad como la primera generación. Vuelvo y leo título, la responsabilidad de la primera generación para ser aquellos que, oigan bien, que toman cuidado, pastorean, fomentan y modelan la vida que inspira a la próxima generación. Que inspira a la próxima generación. Hermanos, yo quiero, y mi carga y mi oración ha sido que salgamos de aquí inspirados, que salgamos motivados, que veamos una visión y que esa visión nos lleve a ir al Señor para entender cuál es la función de los que están hoy sentados al frente en el salón de conferencia virtual. Para poder presentar toda visión necesitamos un telón en el escenario. Así que mientras más negro es el telón, más claro es el contraste para poder pasar lo más rápido posible del punto Romano 1 a los otros puntos de este compartir. Y se titula este punto romano, y yo creo que esto no se limita al Perú, y le doy gracias a los santos queridos de Lima, de los hermanos que han provisto el foro, y esperamos que ellos tomen la delantera cuando venga la parte de compartir, de traer su porción, porque ciertamente ellos originaron la petición de la conferencia, aunque todos podemos participar, pero esperamos que ellos participen. Dice aquí, vamos a presentar el telón, hermanos. El título del uno es un diagnóstico serio y sobrio. Un diagnóstico serio y sobrio. La estrategia del rey, y les voy a leer bastante por asunto del tiempo. Ayer ya los bosquejos van un poquito más rápido, el tiempo está un poquito más limitado y queremos queremos capitalizar nuestro tiempo tratando de ser lo más económico posible, si es que eso es posible en mi caso. Señor, ten misericordia. La estrategia del reino de tinieblas para retrasar a los creyentes, para que estos vengan a ser creyentes normales que edifican el cuerpo de Cristo, se embellecen como la novia y traen y viven en la tierra el vivir propio de andar en la realidad del reino de los cielos. Es la estrategia del reino de las tinieblas para evitar eso es: 1,
distraerlos de la persona de Cristo y atrofiar la función orgánica de los miembros. Distraernos de la persona de Cristo no es solamente distraernos del disfrute de la persona de Cristo, sino por medio de herejías, por medio de falsas enseñanzas, dañar, flagelar lo que es el estatus dual de la persona de Cristo como el Dios completo y el hombre perfecto. Él es el Dios completo y Él es un hombre genuino. Todas las herejías que usted observa que se levantaron ya en los tiempos del Nuevo Testamento iban dirigidas a atacar la persona de Cristo en este estatus dual. De ahí es que salen las herejías más prominentes. Pero el interés obviamente es que descabezar la iglesia, que perdamos nuestra atención de esta persona maravillosa al atacar este estatus dual que es crítico para que el Señor pueda llevar a cabo su operación de redención judicial, el poder venir a ser el espíritu dador de vida, para poder entonces salvar orgánicamente a su aumento, que es la iglesia, para producir su contraparte, la iglesia gloriosa que le permite a él regresar por segunda vez a establecer el reino en manifestación. Recuerde que dijimos ayer que en su primera venida el Señor vino para resolver el problema del pecado, su ministerio en su redención judicial, pero él se hizo el espíritu que da vida para producir este aumento glorioso de su persona en femenino, que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero en su segunda venida, por causa de que esa novia por fin se prepara, Apocalipsis 19, el Señor regresará sin relación al pecado por segunda vez para tratar con el gobierno humano. Y ayer leímos Daniel 2, como la piedra, la roca no cortada por mano humana, que es una roca corporativa, no es solamente Cristo, no es solamente la roca cortada, Cristo la cabeza, es Cristo la cabeza más Cristo el cuerpo, es decir, los vencedores, los que desciende el Señor con la novia guerrera para tratar con el problema del gobierno humano que hace ¿cuántas cosas? 3. Se revela contra Dios, adora a ídolos y exalta al hombre. Así que recordemos ese asunto que compartimos ayer. Así que la estrategia es distraernos de la persona de Cristo y atrofiar la función orgánica de los miembros, lo cual por defecto elimina la presencia y la realidad del cuerpo en la vida de la iglesia local. ¿Y por qué esto es así? Porque los miembros se les ha dado gracia, se les ha dado una función, se les ha dado gracia conforme a la medida del tamaño del don que son para el cuerpo de Cristo. Y Pablo nos dice claramente en Efesios capítulo 4, versos 16, que el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Así que si el cuerpo se edifica a sí mismo en amor, ciertamente necesita la función de los miembros. Así que la estrategia de Satanás es atrofiar, dañar, limitar esta función orgánica de los miembros. Si esa función está limitada, no hay edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no tenemos la realidad del cuerpo de Cristo en la vida de iglesia local. Esto genera 4 tipos de condiciones que fragmentan y dividen la iglesia en partidos facciosos, en divisiones. Es decir, si usted elimina la cabeza y usted anula la función del cuerpo, ¿qué le sucede al cuerpo? Se desmembra. Usted no tiene la realidad del cuerpo. Y al fraccionarse, se fracciona en partidos facciosos, que se expresan en 4 topos, en 4 zorras, que yo he descrito hoy, que hablo regularmente, como el individualismo, el localismo, el departamentalismo y el regionalismo. El individualismo es el creyente que es una gota de aceite en un balde, en un cubo, en un recipiente de agua. No se puede compenetrar con nadie. No está restringido como un miembro en el cuerpo de Cristo, teniendo cuerpo conciencia de los miembros. Es decir, para él eso de que somos miembros los unos de los otros, eso es pura doctrina objetiva. No se compenetra y tiene un concepto de sí más elevado que el que debería tener, y en algunos casos su individualismo se manifiesta por todo lo contrario, tiene un concepto menor que el que debería tener. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho mucho daño, muchas fisuras en su psiquis, en su constitución interna. Así que, primer elemento, el individualismo. El segundo es el localismo. El localismo. Los otros días escuchaba yo una expresión que realmente me conmovió. Pues se hablaba de una situación
de comuniones de diferentes localidades con otros lugares, con otras localidades, y en ese hablar se decía, bueno, es que esta localidad no tiene ninguna relación con esta otra localidad, como si eso fuera el himno de la oda a la alegría, como si eso fuera algo maravilloso. Decir que las iglesias locales no se relacionan en amor las unas a las otras en la realidad del cuerpo de Cristo, y que eso es una situación crónica, es una tragedia y un desastre. Ese es el localismo. El localismo es cuando hemos confundido y no acabamos de entender que la localidad es simplemente un procedimiento para la edificación del cuerpo de Cristo, para que aparezca en la tierra la realidad del cuerpo de Cristo en muchos lugares. Decir que mi localidad no tiene relación con tal localidad es una tragedia y es una vergüenza. Y debe llevarnos a arrepentirnos delante del Señor, debe llevarnos a buscar profundamente la comunión con el Señor. Departamentalismo. Mi equipo de servicio es mejor que tu equipo de servicio. Nosotros en nuestro equipo de servicio hacemos las cosas mejores que ustedes. O entrar en una rivalidad competitiva. Pues nosotros servimos con los niños, pero servimos mejor que como sirven con los jóvenes, pero no se lo digan porque va y se ofrenden. Ese espíritu, esa soberbia de departamentalizar indica que no hemos visto realmente la realidad del cuerpo de Cristo. Si nuestro equipo o si nuestro núcleo puede servir adecuadamente y vemos necesidad en otros equipos de fortalecerse para laborar y coordinar, nuestra responsabilidad debe ser orar por ellos, ver cómo podemos ser un factor para que esas carencias puedan ser suplidas en el cuerpo de Cristo. Cuando somos departamentalistas, es mi equipo, mi servicio, mi área, y lo que hagan los otros a mí ni me va ni me viene. Eso se llama departamentalismo. Y regionalismo es cuando estas tres condiciones se han hecho crónicas, entonces adquirimos un sabor diferente. Usted nota que las iglesias de cierto lugar o la iglesia en cierto lugar tiene un sabor raro, un sabor particular que no compenetra con los otros hermanos. Una de las características fundamentales de un esclavo del Señor, una de las características fundamentales de uno que ha experimentado la cruz de Cristo, que al estar siendo reconciliado se da cuenta de cuántas carencias tiene delante del Señor, es que no está en una torre de marfil, es accesible, no habla con acentos raros, no pone en vergüenza o ofende públicamente a nadie, no hace sarcasmos de personas públicamente, todo lo contrario. Los esclavos que sirven y son factores para compenetrar el cuerpo son accesibles a todos, son lo mismo por dentro y por fuera, hablan de una manera sencilla, sin acentos raros, aman a todos los santos, a todos los colores, a todos los tamaños, y tienen un anhelo y la desesperación para que todas las iglesias avancen en la realidad del cuerpo de Cristo. Es decir, han venido a ser creyentes universales, creyentes universales. Y en la trinchera donde le toque laborar o servir, allí va a laborar porque allí el Señor lo ha puesto. Porque a fin de cuentas, todos jugamos para el mismo equipo. Si no hemos visto este asunto, todos estos cuatro topos dañarán, estarán presentes de manera crónica en las situaciones de nuestros países, en las situaciones de nuestros continentes. A nivel individual, quería presentar estos 4 puntos como parte del telón negro. A nivel individual, la estrategia de las tinieblas se alimenta de 1, serias ofensas que no se perdonan, pecados no perdonados. Dividimos el cuerpo de Cristo porque nos ofendieron hace 15 años y todavía no perdonamos la ofensa. Señor Jesús, eso divide el cuerpo de Cristo y frustra que aparezca el cuerpo de Cristo en la tierra. 2, ambiciones no satisfechas, deseo de puesto, deseo de reconocimiento. Hermanos,
cuando servimos en el cuerpo de Cristo, yo les voy a decir esta frase para que usted la escriba por ahí, se la grabe en su corazón. Cuando servimos y hacemos lo que teníamos que hacer conforme a la medida de gracia que se nos ha dado el cuerpo, en el cuerpo, recuerde bien lo que le voy a decir. Como decían en inglés, read my lips, lea mis labios. Ni la iglesia nos debe nada, ni el Señor nos debe nada, ni los santos nos deben nada. Hicimos lo que teníamos que hacer y no tenemos ningún otro tipo de ambición que no sea que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y si se manifiesta algo que exhibe a Cristo, que exhibe gracia, que exhibe don, que bendecimos a los santos porque los como esclavos los apacentamos con terapia, con sanidad, con la vida divina, como compartíamos en el bosquejo número 2. Si eso se manifiesta de una manera rica, al que el Dios triuno se lo dio, que el recobro se lo bendiga. Hizo lo que tenía que hacer conforme a su porción. Pero no estamos buscando ambiciones por puesto, por posiciones. El llamamiento de Mateo 24:45 es a esclavos. Metámonos eso en la cabeza, amados santos. 3. La mentalidad comercial como criterio de la búsqueda espiritual versus Mateo 6. ¿Qué es la mentalidad comercial? La mentalidad comercial es, Señor, yo te sirvo, yo te amo, y yo doy ofrenda, Señor, si tú me bendices. Es como cuando se recuerdan de Jacob cuando salió huyendo y tiene la famosa visión en Génesis 28 de la casa del Señor de Betel, cuando él tiene esa experiencia maravillosa donde se le revela la edificación del cuerpo de Cristo como la escalera que une el cielo y la tierra y que se va a cumplir en Juan 1:51. Jacob, y pueden leer eso después en la Biblia, le dice al Señor, Señor, si tú me bendices y tú me guardas y tú me proteges y tú me prosperas, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Esa es la mentalidad comercial. Esa es una levadura terrible que se cultiva que desgraciadamente hemos traído del cristianismo, de tantos conceptos errados con respecto al servicio. Hermanos, Mateo 6, no, la constitución del reino no dice eso. La constitución del reino es sencillamente, Padre, santifica tu nombre entre nosotros, vénganos tu reino y tu voluntad como se hace en el cielo, hágase en la tierra. La constitución del reino de los cielos es la de esclavos, que no estamos en un toma y daca con el Señor. Señor, si yo te sirvo y hago lo que tú quieres, pues entonces yo necesito que tú me bendigas. Lo que el Señor ha medido para nosotros es suficiente si nos mantenemos en su presencia, buscando su rostro. Así que recuerden este topo, la mentalidad comercial como criterio para la búsqueda espiritual. Yo no estoy buscando servirle al Señor para que Dios me bendiga. Yo estoy sirviendo aquí porque tengo una responsabilidad dispensacional y que hemos sido llamados a cumplirlas como el recobro del Señor, porque ¿qué tiene el Señor en la tierra? ¿Qué instrumento humano puede tener el Señor en la tierra que no sea su recobro para poder él preparar la novia y comenzar su parucía? Recuerden este asunto, hermano. Punto 4, la carne y las relaciones impropias con el sexo opuesto. Hermano, yo simplemente me voy a limitar a leer el punto. Yo creo que está muy claro ahí. Lo leo de nuevo. Carne, relaciones impropias con sexo opuesto. 5, el manejo impropio de mamón, es decir, del dinero, ya sea por endeudamiento, entrar en relaciones de negocio sin ninguna prudencia y separación, y tomar dinero de los santos en préstamo y no pagar. Hermanos, la constitución del reino de los cielos establece el estándar más elevado del universo para el testimonio personal de los hijos de Dios. Cuando nosotros, y la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a Mamón simultáneamente. Cuando nosotros nos endeudamos queriendo adoptar el estilo de vida del mundo, y usted piensa que usted va a poder consagrarse al Señor, todo lo contrario, usted va a ser desgastado
Y si usted sigue en ese patrón, va a llegar un momento en que su utilidad espiritual se quedará hipotecada. Usted no va a poder servir al Señor. Aparte de los problemas que pueden traer eso en la familia, que pueden implicar divorcios y otros tipos de situaciones, el Señor nos cubra. Negocios sin ninguna prudencia y separación. Prudencia y separación significa que aun cuando podamos entrar en alguna actividad comercial, no dejamos de ser hijos de Dios. La manera en que manejamos nuestras relaciones y nuestros asuntos tiene que conllevar el hecho de que debe haber prudencia y separación. Prudencia y separación. Muchos hermanos enredados y causando daño al testimonio del Señor por una carencia terrible en este asunto. Y tercero, tomar dinero de los santos en préstamos y no pagar. Amados, esto es un asunto muy serio, muy serio. Si tomamos dinero prestado, si involucramos a los hermanos en transacciones financieras, tenemos que pagar. Porque si no, su testimonio ha sido dañado permanentemente. Tarde o temprano las cosas van a salir. Amados, por el otro lado, cuando usted quiera bendecir a una persona, yo les voy a traer la mentalidad que yo he adoptado. Cuando alguien se me ha acercado directamente a mí a pedir ayuda y yo voy al Señor y lo oro y sentimos que podemos ayudar o tenemos la manera de ayudar, lo damos como una ofrenda. No estamos esperando pago a cambio. No estamos esperando pago a cambio. Por eso es que este asunto del dar tiene que hacerse en resurrección, en resurrección. Y Pablo por eso recomendó que se apartara ofrenda el día del Señor, que es día de resurrección. Este es un asunto donde tenemos muchos enredos y por lo tanto el testimonio del Señor no está claro, no está límpido delante de los principados, de las potestades, de los santos y sobre todo de las personas que están afuera. Punto 6. Diferentes medidas, varas y pesos para catalogar a los hermanos. Hermanos, cuando usted ha experimentado el trato del Señor y usted se da cuenta de lo que usted es, cuando usted ha intimado con el Señor buscando su rostro y usted empieza a descubrir el daño de la caída en su ser interior, en sus partes internas, usted baja los dedos acusadores. Usted se saca del negocio de estar juzgando a otros. Usted sencillamente tiene carga por los bonitos y por los feos, por los lentos y por los rápidos. Usted desarrolla una carga de amor por todos los santos y por los santos que nos parecen menos útiles. Eso es un indicativo de que el Señor ha ido erradicando al exponer nuestra miseria, las diferentes varas y pesos que teníamos de prejuicios o de criterios, de muchos criterios, para hacer excepción y para catalogar a los creyentes o a los santos en diferentes categorías, exhibiendo hacia ellos diferentes expresiones de amor. El Señor tiene que tratar con ese asunto. 7, un manejo jerárquico y autoritario de los santos, carente de un entorno tierno y amoroso para impartir Cristo, o una relación natural con algunos, los cuales vienen a ser seguidores privados. Este es un punto muy serio. En la iglesia no estamos para dar órdenes, no estamos para establecer una jerarquía y decirle a la gente lo que tiene que hacer. El día que usted se ponga a decirle a los creyentes, a los hermanos, usted tiene que hacer esto, lo otro, usted se tiene que casar con esto, usted tiene que hacer lo otro, usted se metió a Cristo. Usted está ofendiendo el encabezamiento de Cristo. Nuestra responsabilidad es llevar a los santos a Cristo. Eso sí, llevarlos a que busquen el rostro del Señor. Y junto con ese asunto, en el cuerpo de Cristo puede haber una comunión que traiga balance a lo que los santos han visto en su comunión con el Señor. Eso debe pasar por la palabra del Señor y el entorno circunstancial. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, nos puede indicar que ciertos asuntos son o no la voluntad del Señor. Pero nosotros no estamos en la iglesia para decirle a los creyentes con quién se tienen que reunir, con quién se van a casar. Nosotros no tenemos derecho a decirle a los hermanos en sus hogares a quién van a recibir o dejar de recibir de los hermanos de la iglesia.
Eso no solamente es una falta de respeto a la privacidad de una familia, eso es violentar un derecho constitucional. Hermanos queridos, la función nuestra en la iglesia es disfrutar a Cristo y llevar a los santos a disfrutar al Señor, a nutrirlos con este Cristo. Sí, en el Nuevo Testamento existen situaciones que tienen que ser manejadas con guantes higienizados, situaciones negativas. Hay como 4 o 5 categorías de situaciones. Pero ese es el lado negativo de las responsabilidades. Pero nuestra responsabilidad fundamental en la iglesia no es darle órdenes a los santos ni decirle lo que hay que hacer. Nuestra responsabilidad es experimentar a Cristo y ayudar a los santos a comer a Cristo y apacentar a los santos con este Cristo. Cuando los santos tienen una visión del rostro del Señor, la dirección del Señor vendrá a ellos de 1000 maneras y el Señor los podrá encabezar. Y enfatizo el asunto de un carente de un entorno tierno y amoroso para impartir a Cristo. Hermano, el entorno tiene que estar lleno de amor y misericordia. La iglesia se edifica en amor y alrededor de ese entorno nutrimos a los santos con la palabra del Señor. Y también mencionamos aquí o relaciones naturales algunos, los cuales vienen a ser seguidores privados. Cuando usted para ventaja empieza a adular y usted empieza a tener cierto favoritismo, cierta favor con alguien con el cual usted se identifica de manera natural en los intereses y usted está en una posición de responsabilidad, eso se puede convertir en un grupo donde usted tiene seguidores privados. Esa es una cosa muy fea, muy fea. El Señor nos tiene que limpiar de toda ambición y de todo concepto jerárquico de que nosotros estamos en la iglesia para dar órdenes, como si fuéramos un teniente de la policía o un sargento del ejército. No, hermano. Los ancianos, los delanteros, nosotros como padres en las casas somos llamados a no provocar a ira a nuestros hijos. Es decir, tenemos que tocar las almas que Él ha redimido con amor y con mucho cuidado en la dulce comunión en el cuerpo de Cristo. Sigue entonces el próximo párrafo. La práctica, el resultado de todo esto es la creación de facciones que se acuartelan en sus bunkers. Los bunkers son los lugares donde los soldados se protegen de los ataques. Todos nosotros nos metemos a nivel local o regional en nuestra casamata, en nuestro búnker, y no permitimos que los hermanos nos toquen. Dice aquí, todas estas condiciones espirituales que hemos descrito, cuando son crónicas, lo que crean es facciones, partidos, grupos, que se acuartelan en sus bunkers a nivel local o regional por alguna o una combinación de los anteriores, y también ¿qué provoca esto? Una unidad pasiva, no una unidad activa donde somos uno y tenemos un derrotero claro hacia el frente, sino es una unidad de reunirnos, tenemos unas ciertas reuniones regionales o periódicas, pero la atmósfera es la de una unidad pasiva, no es una unidad agresiva. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas cosas atravesadas entre los santos, y a veces por años de años, por décadas. Y esa tara no le permite al Señor avanzar. Dice aquí, la falta de compenetración genuina entre los santos y las iglesias y una perspectiva estrictamente local de los asuntos, desarrollando a través del tiempo un sabor diferente que no permite ni tolera la compenetración. Es decir, desarrollamos una óptica de los asuntos en función de mi equipo de servicio o en función de mi localidad. Yo no hablo del cuerpo de Cristo. Si un joven es candidato para ir al entrenamiento de otra localidad, yo no estoy pensando en ese, no. Yo estoy pensando en mi localidad. Yo no estoy pensando en que Perú puede enviar de varias localidades entrenantes. Y es nuestra gloria respaldarlos a todos, o cualquier país. Es decir, mi perspectiva está amarrada a mí, a mi situación local, a mi departamentalismo, a mi regionalismo. Eso frustra la edificación del cuerpo de Cristo y cancela la atención armoniosa que le debemos dar a todos los santos dentro de la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando eso se vuelve crónico a nivel individual, a nivel departamental, a nivel de región, a nivel de localidad, entonces, ¿qué sucede?
desarrollamos un sabor diferente, no nos compenetramos, sino que sencillamente estamos acá y nuestra perspectiva es desde yo, desde mi grupo, desde mi localidad, pero no hay realidad del cuerpo de Cristo. No tenemos un sentir con la misma carga por lo que el Señor puede hacer en toda la región, en todo el país. No estamos buscando dónde está la actividad divina, en cualquier localidad, para ir allí a aprender con los santos. Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor no puede desarrollar creyentes universales, donde existe la misma carga de velo y oración por todas las iglesias y donde celebramos la actividad divina, sea que se origine en mi localidad o no. Es secundario si se originó algo que esté pasando en mi país, en mi localidad, o se originó en otra. Porque es inmaterial, amado, porque si vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo, todos jugamos del mismo equipo. Y si la actividad divina se originó con nuestro servicio en alguna área del conducto de pastoreo, pues qué bueno que los santos pueden venir a aprender. Y si se originó en otro lugar, de igual manera, sin ningún problema, vamos a aprender con los santos. Aleluya. Porque jugamos del mismo equipo. Aleluya. Amados, vamos ya terminando con el velo negro, el trasfondo. Yo les pido a los que están al frente en este salón de reunión virtual, ustedes deben llevar esto al Señor. Debemos llevar esto al Señor. Amados, yo no le estoy trayendo esto como una doctrina. Lo estamos trayendo porque fue el mismo escenario negro que tuvimos un grupo de hermanos hace 30 y tantos años para poder entrar a practicar unas cosas que requerían inevitablemente nuestra total unanimidad, perdón y comunión entre nosotros dentro de toda una región que abarcaba decenas de iglesias locales. Así que, habiendo terminado con el trasfondo, vamos entonces ya a empezar a descubrir la luz. Sí, Señor, queremos ya ver lo positivo. Número 2, Romano. La necesidad de un modelo que cuide, pastoree, fomente y modele a la luz de la venida del Señor. Recuerden que el pie forzado aquí, desde el primer mensaje, es la venida del Señor. El Señor necesita a una gente que cumpla con sus responsabilidades dispensacionales para cerrar la era, es decir, para la venida del Señor. Nos santificamos y venimos a la realidad del cuerpo de Cristo y oramos en este ministerio de oración porque queremos traer al Señor de vuelta. No meramente lo amamos de una manera abstracta. No, amamos a los santos de carne y hueso en todas las localidades, mínimo en nuestro continente, para que el Señor produzca vencedores, para que la novia se prepare. Si es en mi localidad o no es secundario. Somos parte del equipo para que el Señor pueda producir un instrumento que le permita a él regresar. Así que, ¿qué necesitamos? ¿Mensaje? ¿Qué necesitamos? ¿Estudios vida? Bueno, yo creo que hemos recibido, hermanos, en cientos y miles de mensajes. Tenemos los estudios vida. Los hermanos nos dan conferencias, nos han cuidado de mil maneras. Gloria al Señor por eso. Pero todo eso tiene que producir un modelo. Miren los adjetivos: que cuide, pastoree, fomente y modele. Vamos entonces ahora a ver sobre ese escenario negro, qué es lo que el Señor quiere hacer. Siempre que el Señor va a hacer un giro dispensacional, es decir, cerrar una era para comenzar otra, lo lleva a cabo por medio de la consagración voluntaria, la energía y la preparación y cuidado recibido por la siguiente generación. Es decir, por los hijos de Noé se edifica el arca, pero Noé es el que recibe el agregado de la herencia espiritual de sus antepasados espirituales y fomenta, cuida, pastorea a esa próxima generación para que ellos hagan a cabo o lleven a cabo la obra directamente del ministerio para preparar el arca que nos transfiere de esta era a la próxima. Vamos entonces a citar algunas porciones del libro de los Salmos para que veamos este asunto en diferentes porciones a través del libro de los Salmos. Salmos capítulo 8, verso 10, y yo sé que algunos de ustedes han disfrutado de este. Salmo capítulo 8, un salmo referente, aleluya, a el ministerio completo de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles y que fue exaltado como Señor
para cumplir Génesis 1:26, llevar a cabo como la realidad de Adán, lo que Adán fracasó en hacer. Y dice aquí en el verso 2, voy a leer desde el 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán excelente tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los niños y de los que maman has establecido fortaleza a causa de tus adversarios para detener al enemigo y al vengador. El Señor para detener, dice aquí en los aires, al adversario, al enemigo y al vengador, para detenerlo, necesita una generación de los niños y de los que maman. Es como Daniel y sus cuatro compañeros y sus compañeros que les decíamos ayer que eran los que portaban el testimonio del Señor en ese momento. Por eso es que Jehová en los días de Daniel podía decir que era Señor de la tierra, porque tenía a ese núcleo allí, sí, proclamando el señorío del Señor en la tierra y poniéndole un freno al enemigo y al vengador por medio, y como lo vimos a través de esos 6 capítulos. Por la boca de los niños de los que maman implica que es un pueblo que está experimentando subjetivamente al Señor. Esos son los que le dan ese tipo de consagración voluntaria al Señor. Y eso está en el Salmo 110, verso 3, que es un salmo que también tiene que ver con la venida del Señor. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en los días de tu guerra. Estamos en una batalla cósmica que no solamente es por fuera, es por dentro también de nosotros. Una batalla para que la novia se prepare de donde el enemigo ha hecho, según las palabras del hermano Ron, este asalto universal en contra del recobro del Señor y de lo que el Señor, lo que Dios quiere hacer en esta tierra. En medio de ese entorno, dice aquí, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra. En el esplendor de su consagración, tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. En otras palabras, quienes traen al Señor son aquellos que ven esta visión y se dan voluntariamente. Queridos padres, queridos servidores, queridos obreros, queridos ancianos, queridos jóvenes, tenemos la revelación clara de la palabra del Señor. El Señor lo que está experimentando y quienes traen al Señor de vuelta son aquellos que le dan a Él consentimiento voluntario. Señor, yo simplemente te digo amén. Yo quiero ser uno con lo que tú estás haciendo y darte el permiso para que me ganes internamente al por medio de yo disfrutarte como aquel que mama, que chupa, que disfruta en tu presencia todo lo que tú eres, Señor. Yo quiero ser tal voluntario que te alegra y que es tu testimonio en la tierra en medio de la guerra. Después tenemos el Salmo 127 que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y esto es una palabra para padres y familias más directamente. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis temprano, que os acostéis tarde, que comáis pan de fatigas. De todos modos, Él provee para sus amados mientras duerme. Aquí el clamor del Señor es que nos demos cuenta que necesitamos vivir en el rostro del Señor. Necesitamos demandar su espíritu, su presencia en su rostro. Necesitamos ir a Él para que Él sea el gran iniciador, porque si Él no es el gran iniciador, si él no es con su poder y autoridad el que está energizando nuestro servicio, lo que surja, lo que sea el resultado, no lo va a glorificar a Él como Señor. La casa no será edificada y la ciudad no será guardada. Señor Jesús. Pero miren entonces el giro que da este salmo. He aquí los niños son herencia de Jehová. Recompensa el fruto del vientre. Como flechas en la mano de un hombre fuerte, valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, él no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Esa expresión en el hebreo, en el verso 5, puede ser más fuerte. Cuando vaya a la puerta para expulsar a los enemigos que atacan. Es lo que significa eso.
Pero para él poder hacer eso en el cierre de la era, ¿qué necesita él? La aljaba llena ¿de qué? De flechas. ¿Y quiénes son esas flechas? Esas flechas son los niños. Esas flechas son la próxima generación, la siguiente generación, a la cual estamos modelando, cuidando, pastoreando, fomentando, impartiendo, modelando en su vida humana, en su educación, en su carácter, en su búsqueda espiritual. Un modelo que los va produciendo de un palito medio dobladito, va tallando una flecha a través de un número de años de formación en carácter, en vida humana, en educación, en ser preservado en la vida de la iglesia, viendo un modelo saludable. Esas flechas son las que van a la aljaba del hombre fuerte, las que él necesita para expulsar al enemigo fuera de la puerta. Amados, este salmo ubica la edificación de la casa y el guardar de la ciudad en el contexto de darle al Señor la próxima generación como flechas para que el Señor las pueda tener para cerrar esta era. Eso es lo que está diciendo este salmo. Y esa es nuestra responsabilidad como la generación anterior. Ahora voy a girar a Pablo, el ejemplo de Pablo. Pablo y los hermanos estuvieron 3 semanas en Tesalónica, según Hechos 17. Pueden leerlo en la Biblia. Las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses nos revelan un tierno cuidado de los nuevos creyentes. Pablo estuvo con Silas allí 3 semanitas. Un tierno cuidado a los creyentes él le dio, eso lo vamos a ver en sus cartas a los tesalonicenses, pero ese cuidado, según el estudio vida y el ministerio, se aplica también a nuestros niños y jóvenes. Así que cuando hablemos de ver el modelo que cuida, pastorea, fomenta y modela a la luz de la venida del Señor, un lugar excelente para verlo es el cuidado que Pablo y los apóstoles le dan a la iglesia en Tesalónica, que es una iglesia de jovencitos espirituales. Pero ese cuidado también aplica a nuestro cuidado de nuestros propios niños y jóvenes para producirlos como flechas. Entiendan el contexto. Y dice aquí, el cual aplica a nuestros niños y jóvenes también a la luz de la venida del Señor y por medio de una vida santa, caracterizada por la fe, el amor y la esperanza, que es la estructura que Pablo utiliza en esta epístola, en la primera epístola que él escribe a los tesalonicenses. Y en cada uno de los capítulos de la epístola de Pablo a los tesalonicenses se alude a la venida del Señor, es decir, fe, amor y esperanza como la estructura de la vida cristiana de cara a la venida del Señor. ¿Por qué? Para prepararle al Señor de esos niños y jóvenes un pueblo, una novia que se pueda preparar a sí misma. Esta vida se fomenta por un modelo de amor y vida. Y le voy a dar la palabra de fomentar, que es la palabra que el ministerio usa reiteradamente en el estudio vida. Fomentar significa favorecer el que una acción o situación se desarrolle o que aumente un aspecto positivo de ella. Estamos hablando de desarrollar, estamos hablando de fomentar, estamos hablando de aumentar por medio de un modelo el desarrollo positivo de nuestros niños y nuestros jóvenes. No estamos meramente haciendo una obra religiosa, ni estamos criándolo meramente por criarlo. Estamos fomentando un tesoro, estamos produciendo flechas para la aljaba del Señor. De eso es de lo que se trata. Y yo quisiera entrar, me parece a mí relevante, entrar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 12, porque aquí vemos claramente cómo Pablo le escribe a ellos. Pablo es apasionado. Si ustedes notan la manera en que Pablo le escribe a los tesalonicenses, él escribe de una manera amorosa y apasionada. Él les escribe mostrando su anhelo de estar con ellos. Es decir, Pablo no era un individuo frío en una torre de marfil. Bueno, ahora yo les voy a compartir. No, Pablo los anhelaba y se lo decía y lo ponía y él expresaba sus emociones de amor hacia ellos. Aleluya. Y por eso es relevante dentro de este contexto de esta comunión para ustedes, padres, familias, servidores, ancianos o delanteros y obreros, leer esta porción. Dice aquí,
en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 12. 2, 5 al 12. Dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de ningún pretexto de codicia. Dios es testigo. Pretexto de codicia. Recuerden lo que les hablábamos sobre el asunto de Mamón. Pretexto de codicia. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ambición. Recuerden lo que les decía. Aunque podíamos imponernos nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. No es una jerarquía para imponer. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Cuidado amoroso. Como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tal es nuestro afecto por vosotros. Miren cómo habla Pablo, que nos complacíamos en entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias almas. ¡Wow! ¡Qué clase de apertura del corazón de Pablo! Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo expresaba esos sentimientos con pureza, con pureza. No se los guardaba. No era una torre de marfil. No era un protocolo seco de palabras. Era veraz. Era real en su amor con los creyentes nuevecitos, con los niñitos espirituales, con los chiquitines en Tesalónica que acababan de conocer al Señor. Porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, os proclamamos el evangelio de Dios. Al no llegar las ofrendas, Pablo tenía su profesión, tenía su preparación, para no serle gravoso con estas manos. Trabajó él para sustentarse a él y al equipo compenetrado con el cual él andaba para la proclamación del evangelio del reino. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros. No era solamente un cuidado genérico, era un cuidado individual para cada uno de vosotros, como padre para sus hijos, exhortando y consolándoos como mártires, o sea, como martus, dando testimonio, como testigos, a fin de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Habiendo suplido el apóstol Pablo ese contexto de amor, ese contexto que se tiene que dar en nuestra familia, en nuestras casas, en el servicio con los niños, los jóvenes, los universitarios, los que regresan del entrenamiento, los adultos jóvenes que necesitan ver un modelo. En ese contexto, entonces viene el versículo 2. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual también energiza. La palabra actúa ahí, es energeo en vosotros los creyentes. Era una palabra nutritiva, energizante. Una vez que usted tiene el contexto del modelo que cuida, pastorea, que se describe en los primeros 12 versículos, entonces tiene el entorno adecuado, el nido de vida, el modelaje adecuado para impartirles la palabra de Dios que energiza. Esa es la manera ordenada por Dios. Esa es la manera en que tenemos que cuidar en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra región, para que aparezca la realidad del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, Señor Jesús. Y sigo leyendo aquí. Según Pablo, 1 Tesalonicenses 2, del 5 al 12, el modelo adecuado para fomentar es el de una madre nodriza, es decir, que da el pecho para alimentar directamente, y un padre que exhorta y consuela como un testigo, lo que indica que el centro del cuidado de la próxima generación es la familia. Salmo 127. Pablo iguala su cuidado espiritual a los padres amorosos que nutren y exhortan. En el 2001, aquí le inserto un evento histórico. El hermano Ron Cangas, hablando a días de la ocurrencia del famoso 9/11, ¿recuerdan la caída de las Torres Gemelas en Nueva York? Un evento que conmocionó casi como la pandemia en estos días, un evento mundial que pudimos ver ahí en la televisión en vivo. Hablando a días del 9/11, el hermano Ron trajo una comunión a los santos, indicando que el problema de muchos obreros y ministros
era que tenían invertido el orden de sus prioridades. El orden debe ser Dios, la familia, la iglesia y la obra. Pero en la práctica, para estos, el orden era Dios, la iglesia o la obra y luego la familia. Por eso es que tenemos tantos casos trágicos de hermanos que se paran y asumen y hablan, pero sus familias son un desastre. Sus hijos, tan pronto llegan a la mayoría de edad, se van de la iglesia, no quieren saber de Dios, porque no hubo un modelo, hubo un trastoque de prioridades. Amados, el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Yo no estoy hablando de esto, esta palabra me corta a mí también. Yo estoy bajo este ministerio también. Según 1 de Tesalonicenses 1:6, les voy a leer 1 de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, Pablo les muestra el principio del modelaje. Vinisteis a ser imitadores. Según 1 de Tesalonicenses 1:6, los creyentes jóvenes o niños en Cristo vinieron a ser imitadores de un modelo viable. Y los hermanos me preguntan, hermano, ¿qué usted quiere decir con eso de viable? ¿Qué es un modelo viable? Porque viable significa factible, accesible. No es una torre de marfil, no es una cosa tan espiritual que yo digo, más nunca yo podré ser como esa persona. Todo lo contrario. Pablo cuidó, Pablo fue accesible, Pablo cuidó individualmente, Pablo lloró delante de ellos, los fomentó, los estimuló, los animó. Pablo era accesible, aunque era el ministro de la era. Señor Jesús. Luego de vivir e imitar el modelo produjo el entorno adecuado y fomentador. Lo puse entre comillas porque no sé si es una forma correcta de la palabra en los verbos. Los que saben gramática pues me tienen misericordia si cometí un error ahí y ofendí el idioma de Cervantes. Pero puse fomentador para poder impartirles la palabra que imparte a Dios. Ya les leí el verso 3. Esta visión que yo les acabo de presentar debe cambiar nuestro concepto de cómo levantamos la siguiente generación y eliminar poco a poco la levadura religiosa que traemos. Pensar que los jóvenes van a cambiar porque los forzamos a ir a una reunión de jóvenes una vez a la semana es pura superstición. Subrayen esa oración. Pensar que porque los mandamos a una reunión eso los va a cambiar. No, señor, eso es superstición. Ese no es el modelo. Los servidores que tienen carga por nuestros hijos son una gran ayuda complementaria, pero el centro, la responsabilidad del cuidado de esos jóvenes no recae en ellos, recae en usted, papá y mamá, recae en usted, familia. Esa responsabilidad es intransferible. Y gracias al Señor que tenemos muchos servidores que pueden complementar nuestro cuidado, pero no es la responsabilidad de ellos. No es que yo lo mando a la reunión allá que los servidores, no. Eso se trabaja en el hogar. El modelo del padre que exhorta como testigo y la madre que nutre, que da el pecho, que alimenta, que cuida. Y en ese entorno se van formando las flechas. Esa es responsabilidad nuestra como padres en nuestros núcleos familiares. Ahora les voy a dar un testimonio personal de una región. El conducto 3, y con esto ya vamos terminando. El conducto de pastoreo, que es una sola pieza. Esa es una expresión que usó el hermano Lee para referirse a eso que vamos a describir en la experiencia personal de un grupo de hermanos que ya esa experiencia ya va por 30 y tantos años. Un testimonio personal con amor, Señor Jesús, y anhelos por toda Latinoamérica. Hermano, yo estoy derramando mi corazón aquí. Yo tengo una carga tan tremenda con esto, pero seguimos. Alrededor del año 88, el Señor empezó a cargar una generación de hermanos jóvenes casados. Estábamos comenzando a tener hijos, con el asunto de cómo tomar cuidado de ellos, no de manera fragmentada ni solo local, sino a nivel de actividades de pastoreo con base en el hogar, pero extendiéndose a tener actividades de cuidado semanal y de cuidado anual con la ayuda complementaria, recuerden, complementaria de un equipo compenetrado de servidores a nivel local y a nivel de país y el consejo y ayuda del cuerpo de Cristo a través de la comunión con la obra. Desde el 88 al 91 se buscó agresivamente la comunión en el cuerpo para ver a nivel de país, no de localidades aisladas, cómo atender la necesidad del cuidado de los niños. Sin embargo, fue claro que la actividad divina, la gracia del mover en esa dirección, fue iniciado y floreció en una localidad particular, es decir, en este país
para el trabajo de los niños, a quien el Señor le había dado la gracia y la delantera, fue a una de las localidades en particular. Y nosotros dijimos, amén. Ahí está la actividad divina, nos juntamos, porque todos jugamos del mismo equipo, hermano. Y allí se levantó algo glorioso que comenzó a edificar este conducto de pastoreo 30 y tantos años atrás con nuestros niños. Todas las localidades de la región, gracias a su liderato, que había invertido años para compenetrarse, marquen eso, y dejar atrás asuntos peculiares de nuestro trasfondo en el cristianismo, pudieron tener un dulce tráfico de compenetración entre todas las localidades para aprender a laborar en esa sección del conducto. Cuando los hermanos son uno, hay un tráfico libre, fuera de límites locales y geográficos, para entrar a la compenetración que nos mete a la realidad del cuerpo de Cristo. Señor Jesús. En los siguientes años lo mismo fue sucediendo con el servicio con los jóvenes, los universitarios, el pastoreo de los egresados del entrenamiento y los adultos jóvenes, y de igual manera el fuego inicial y la carga se dio en diferentes localidades a donde todos fuimos a aprender en qué dirección se movía la actividad divina. Es decir, el Espíritu Santo inicia su fuego y su actividad divina para avanzarnos en algo que Él quiere recobrar donde a Él le da la gana. Y si el Señor lo hizo en tal sitio, allí vamos, porque es simplemente una expresión bona fide del único cuerpo de Cristo. Todos jugamos del mismo equipo y lo pudimos hacer por la misericordia del Señor y porque los hermanos invirtieron años para depurarse y para ser uno y compenetrarse y perdonarse y limpiar todo estorbo a la comunión universal del cuerpo de Cristo. Señor Jesús. Y dice aquí, poco a poco los jóvenes graduados de universidad empezaron a ir al entrenamiento de 2 años y a regresar. Aunque iban de diferentes ciudades, nuestro concepto no era la localidad. Ellos van compenetrados ya como parte de toda una región de iglesias. ¿Qué gafete, qué localidad decía en su gafete? Era secundario. Ellos eran parte de un trabajo corporativo de muchas iglesias. A través de años ordinarios en el cuidado familiar, el cuidado semanal y el cuidado anual, los juntamos a nivel de país para que aprendiesen a ir en pos del Señor juntos. Muchos santos hermanos y hermanas dentro y fuera del país han entrado en este modelo corporativo de fomentar una vida santa para la vida, para la venida del Señor, con ese flujo constante de almas jóvenes, niños, jóvenes, universitarios, entrenantes, adultos jóvenes. Volvemos al ciclo, niños, jóvenes, perpetuamente. Con el paso de los años, en el estudio del ministerio y en las miles de experiencias que solo se ganan si practicamos en unanimidad, empezamos a ver que lo que estábamos edificando era un conducto de pastoreo, es decir, el término que usó el hermano Lee, donde sin importar la sección donde laboremos en ese conducto o con cuál equipo núcleo de servicio coordinamos, tenemos la misma carga por todas las edades. Aunque en las etapas bien iniciales no teníamos nombres o designaciones de lo que sucedía, poco a poco comenzamos a ver en el ministerio que nuestra experiencia tenía nombre y que otros en el cuerpo la tenían o van en pos de ella. En ese conducto y sus actividades en el hogar, semanal y anual, aprendimos a traer orgánicamente al servicio a los mismos que habían sido niños y ahora son universitarios o eran universitarios o egresados del entrenamiento, para que sirvieran entonces a su vez con las edades más jovencitas. Es decir, un ciclo donde los que ya van madurando se revierten para cuidar a los más chiquitinos y de esa manera ellos se dan cuenta que ese es su país, esa es su sociedad y esa es su cultura. Más y más aprendimos que todo este servicio solo complementa el cuidado y el modelaje en el hogar y de los padres, según vemos en Tesalonicenses, un modelo que fomenta y estimula y de vez en cuando habla. Con el paso de los años, nuevas generaciones han entrado a coordinar este servicio, nuevas familias se han levantado y un buen número de ese lugar. A ver. Y un buen número ha sido ofrendado a la obra y el ministerio por todo el continente. Termino con este asunto. En mayo del 91, un hermano sabio le dijo a unos 30 hermanos de cierto lugar que le habían pedido una comunión, les dijo lo siguiente:
Resumo una comunión de 4 horas de este hermano sabio, hermano Lee, en 4 puntos. 1, y aquí llamo a los jóvenes, los jóvenes, es para todos, pero aquí llamo al frente a los jóvenes. 1, métanse en la verdad al menos por 10 años. 2, hermanos, yo se lo suplico, no insistan ni resistan, sean uno. 3, aprendan a disfrutar al Señor juntos. 4, nos dijo ese hermano, si hacemos esto, si hacen ustedes eso, Latinoamérica será de ustedes. Quiera el Señor que las familias, los que toman responsabilidad y todos los concernidos que están escuchando esta palabra y viendo este papel, puedan ir al Señor con un corazón abierto para orar y ponderar el contenido de este documento. Finalmente, tengo una nota aclaratoria para que estemos claros en cuanto a la verdad. Las prácticas descritas en este documento en el punto 3, todo lo que hemos descrito sobre el conducto de pastoreo y la manera en que lo practicamos y lo experimentamos, eso no pertenece a la línea central de la fe común, lo cual consta en las Escrituras. En otras palabras, no son un criterio para recibir o no a creyentes genuinos y por lo tanto no nos otorga licencia para insistir o tratar de cambiar la manera en que usted en su localidad, en su familia, en los santos y la iglesia en su área practican el cuidado de la próxima generación. En otras palabras, lo que les quiero decir es que esto no es un asunto de la fe común. Por lo tanto, no estamos aquí en el negocio de tratar de cambiar lo que usted hace. Simplemente le estamos presentando con el corazón de la mano la experiencia práctica de un asunto que, aunque no pertenece a la fe común de los creyentes, nos ha permitido laborar para cuidar una generación para que el Señor pueda lograr su propósito. Señor Jesús, yo me siento tan contento de haber llegado a este punto. En estos días, le voy a pedir a los hermanos que tienen el audio que estén listos. En estos días, amados, mi hija, la hermana Rebeca Cordero, que pertenece a la próxima generación, y papá Cordero, que soy yo, estábamos practicando el Salmo 24, que es un salmo sobre la venida del Señor, que fue el salmo con el cual yo aprendí a tocar la guitarra en algún punto de los primeros meses del año 1972. Yo aprendí a tocar la guitarra para aprender a tocar y cantar ese salmo. Y ese Salmo 24, después fue que vinimos a entender que era un salmo que pertenecía a la secuencia de los salmos 22, 23 y 24, que es un ciclo completo. El Salmo 22 nos habla sobre el proceso de la muerte del Señor, su redención y su sufrimiento. Nos habla también del Cristo en resurrección, produciendo, alabando al Señor en la iglesia, y nos habla también de la proclamación del testimonio del Señor como evangelio a las generaciones que habrían de venir. Lea el Salmo 22. El Salmo 23 nos habla del cuidado de nuestro pastor admirable durante la era de la iglesia, como el que está entronado en los cielos en su ministerio celestial, y también el dulce pastor neumático que es Cristo pastoreando nuestro ser a partir de nuestro espíritu regenerado. Es el Salmo 23. Pero el Salmo 24 es un salmo que alude a la venida del Señor. Y ese ha sido el pie forzado. Ese ha sido el tema subyacente. La necesidad de cumplir con nuestras responsabilidades para traer al Señor de vuelta. Mi hija y yo nos juntamos, la familia, los hijos y todo, nos juntamos periódicamente a cantar, y en estos días estábamos cantando este salmo, que yo creo que es una marca, fue una marca que definió la búsqueda de mi generación, Y aunque no es hay cierta modificación en la letra, porque quien creó la música hace todo ese montón de años, tuvo que adaptarlo. Se está usando aquí Reina Valera del 60, pero nosotros, yo y mi hija, que canta, y ella es la que tiene la voz, yo le doy ahí trato de hacer una segunda, toco la guitarra para darles testimonio de la primera y la segunda generación como una unidad. Señor Jesús, ¿para qué las iglesias en el mundo latinoamericano, para que las iglesias en el Perú, para que la iglesia en Lima, para que los santos puedan ser animados e ir al Señor?
para entender que tenemos que levantar. Esas puertas que se tienen que levantar dependen de que haya un pueblo que vive en el rostro del Señor, la generación de los que le buscan, que son estos jóvenes que tienen que ser levantados como flechas. El Salmo tiene dos secciones, la segunda es ya cuando está la venida del Señor, donde todos los pueblos, todas las naciones, todos los corazones se tienen que levantar para recibir al Rey de Gloria. Así que le dejamos mi hija, yo y nuestra familia, les dejamos esto como un regalo, para terminar dentro de la nota de la necesidad que el Señor tiene de una generación para poder él entonces iniciar los eventos que cierran esta era. La gracia del Señor con ustedes. Los hermanos pueden poner el cántico. Amén. Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él porque él la fundó, mundo sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, solamente lo hará el que no ha elevado su alma a la maldad, solamente lo hará. Y jurado con engaño, oh bendito Jehová. Esos recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh, mi Dios de Jacob, alzado puertas, alzad vuestras cabezas.
Él es el Rey de gloria. Amén. Aleluya, hermanos. Gracias al Señor por esta palabra. En realidad todos hemos sido muy tocados. Por otro lado, también decimos de que en esta tarde todos vamos a tener la oportunidad, lo que sentimos compartir, ya que en esta oportunidad no va a haber revisión de grupos, sino vamos todos a compartir. Pero antes, nuestro hermano anciano, nuestro hermano Adrián Mata, tiene unas palabras. Aleluya. Alabado sea el Señor, amados santos, padres, abuelos. Gracias por este tiempo tan precioso. Ya nuestro hermano Lalo dijo que hoy no tendremos los grupos para revisar, sino que haremos según el Señor nos ha dado, nos ha suministrado su palabra esta tarde. Pero vamos a hacerlo un minuto por hermano y apagando nuestros micrófonos para así poder recibir el rico suministro a través de todos los demás hermanos. Y yo también quiero dar mi porción y muy tocante en todos los puntos. Esto recae sobre nosotros los que somos padres, abuelos, aún bisabuelos. Y alabado sea el Señor por este tiempo tan precioso que nos concede vivir en el Señor y para el Señor, para cambiar esta era. Ya estamos a los finales de terminar esta era de la gracia de la iglesia y entrar a la otra era, a la era de manifestación del reino de los cielos. Muy tocante esta parte, dice: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amados hermanos, la responsabilidad en este tiempo, en el cierre de esta última era, recae sobre la primera generación. Nosotros somos la primera generación y aún al lado nuestro está la segunda, la tercera, aún la cuarta generación. Y un buen ejemplo para nosotros, para tomar nuestra responsabilidad, es Noé y su familia. Noé y su familia cooperaron con lo que el Señor les mostró, les reveló en aquel tiempo. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad porque hay un adversario que siempre está usando su estrategia para desligarnos de Cristo como nuestra vida, de Cristo como nuestra cabeza, ya que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, nos toca orar, a vigilar, para que esos cuatro sismos no nos venga a engañar, a desligar de Cristo. Tanto el individualismo, el localismo, también el departamentalismo y el regionalismo. Estos cuatro ismos, estos son las que nos desligan de Cristo como nuestra cabeza. Ahora sí les doy pase a ustedes, mis amados hermanos, ya que estamos también para recibir la riqueza del Señor a través de cada uno de ustedes. Un minuto por hermano. ¡Aleluya! Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre, por este diagnóstico, Señor, por este tan serio y tan profundo diagnóstico que nos has dado, Señor. Es tan importante y tan trascendental que estos sismos sean quitados de todas las localidades,
porque hasta que el cuerpo no sea uno, hasta que todos no tengamos un mismo sentir, hasta que todos nos seamos de un solo espíritu, el Señor no vendrá. Esto tiene que empezar desde las casas, desde los hermanos de la delantera, desde los hermanos que están adelante dando mensajes, que tienen que ser, son los modelos de los padres y nosotros los padres de los hijos y los hijos de los hermanos y así. Donde el Señor nos llama a que nosotros tenemos que cuidar nuestra persona. Hace unos días un hermano nos decía, nuestra persona es la que tenemos que elaborar. Y en mi persona es que todos estos sismos tienen que ser arrancados. Yo no pertenezco a la localidad una o a la otra. Las oraciones que hemos estado haciendo en estos tiempos de globalidad son para